Buenas, en este vídeo vamos a explicar en qué consiste la práctica 7 que vamos a hacer en el módulo de integración y los elementos que van a formar parte de esta práctica y en qué consiste. Por un lado lleva el título de la práctica es eje eléctrico y cámara de visión artificial. Pues básicamente es lo que vamos a aprender a manejar, es decir, vamos a aprender a manejar un eje eléctrico de la marca SMC y vamos a aprender, aunque pone cámara de visión, realmente es un sensor de visión artificial del fabricante Connex. Son dos dispositivos que un PLC los va a poner en juego y vamos a hacer que en función de lo que la cámara detecte, pues el eje se comporte de una forma u otra. Eso sería dicho de una forma resumida. Vamos a ver aquí en los objetivos un poco más en detalle lo que queremos conseguir con esta práctica. Por un lado queremos aprender a manejar y configurar esa cámara de visión artificial para que reconozca, en este caso lo vamos a hacer de colores básicos, pues para que reconozca piezas de color rojo, azul y amarillo, y también vamos a aprender a programar distintas tareas. Tareas como reconocer no solo colores, sino reconocer patrones, reconocer etiquetas, reconocer números. En este caso vamos a hacer solo dos comportamientos, dos tareas básicas, que son contornos y colores. Por otro lado, el control lo vamos a aprender a hacer de dos formas. Es decir, esta cámara, una vez programada con su software específico, lo vamos a controlar por entradas-salidas digitales y lo vamos a controlar por comunicaciones industriales. Lo vamos a hacer de dos formas. De ahí que vamos a tener dos ejercicios en la misma práctica. ¿Vale? Muy similares, pero las formas de parametrizar y de actuar van a ser distintas. Por otro lado, también tenemos el eje de SMC. Como es un driver que no tiene posibilidad de comunicaciones por Profinet, pues no nos queda más remedio que utilizar entradas-salidas digitales. Es como lo vamos a controlar. Y todo ello vamos a hacer un programita en un S7300. En este caso vamos a utilizar una CPU compacta, la 314, que nos va a permitir integrar y controlar el funcionamiento de ambos dispositivos. Es decir, va a haber un pequeño programa de control que en función de lo que yo le diga a la cámara que haga, la cámara detectará una pieza de un contorno de un color y mandará al eje a una posición u a otra. En este esquema podemos ver más en detalle un diagrama de bloques qué es lo que vamos a tener que hacer. Aquí vemos la cámara, lo que llamamos cámara, que es ese sensor de visión. Decir que esta cámara tiene el software específico para programarla, que es el Checker 4.1, que es de Connex, y este va a ser el software que nosotros vamos a utilizar para conectarnos a ella y enseñarle lo que nosotros queremos hacer, es decir, reconocer colores y contornos. Esto lo veremos en posteriores vídeos. Una vez que hayamos programado ese programita como queremos que se comporte, se sube a la cámara y se queda residente en la cámara. De forma que ya de forma externa, mediante un bornero de entradas-salidas, el PLC le dirá cuando quiere provocar disparos en la cámara, es decir, cuando quiere tomar la captura de una foto, y la cámara informará del resultado de esa foto en las entradas del PLC. Para ello vamos a utilizar este módulo del 314. Hemos añadido un módulo más a esa CPU compacta que ya tiene unas entradas y salidas integradas. Le hemos añadido un módulo específico para utilizarlo solo con la cámara. Es decir, este módulo que estoy seleccionando aquí, el SM323, es específico solo para la cámara. Todos los cables que vemos van a ser para el control. Realmente, aunque veamos muchos cables, nosotros estamos utilizando 4 entradas para que esta cámara nos informa de un suceso o de otro en 4 salidas, que son 4 entradas del PLC, y una salida del PLC, que es entrada de la cámara, que es la del trigger, la del disparo. Por otro lado, tenemos el driver, que es este que estoy seleccionando. Este driver es el que controla el motor y el eje eléctrico de SMC. Por un lado lo vamos a tener que programar con el ACT Controller, que es el software que tiene SMC para este modelo de driver.
En él lo que vamos a hacer es una tabla de posicionamiento, es decir, qué posiciones quiero alcanzar dependiendo qué situación, es decir, yo tengo una tabla de 64 posiciones y escribiré en la posición 0, en la 1, en la 2, velocidades y aceleraciones de la posición que quiero alcanzar. Estas son las posiciones que quiero alcanzar para este primer ejercicio, en función del resultado que la cámara me haya dado, en función de si son piezas rojas, amarillas o azules. En función de un color u otro, iré a una posición u otra. Para entenderme con este servodriver, como no tiene comunicaciones, pues lo tengo que hacer a través de un bornero de entradas-salidas que tiene disponible, de un conector, que ya veremos luego más en detalle cómo es este conector y todos los pines que tiene. Y ese conector va a estar unido con entradas físicas, entradas y salidas físicas, a lo compacto de la CPU, ¿vale? A los módulos que vienen integrados. De forma que no va a haber problema de equivocarnos, es decir, uno de los conectores es para el driver y el otro de los conectores es para la cámara. Podríamos haber optimizado todo en un único conector, pero podría dar lugar a algún malentendido. Por otro lado, desde un HMI, el usuario le dirá lo que quiere hacer y el PLC pondrá en juego estos dos dispositivos para hacer este pequeño enunciado que luego cada uno podrá leer detenidamente. Decir que este eje es de 600 milímetros, pone aquí 600 metros, es una rata, son 600 milímetros, y nada, podemos ver aquí el HMI de referencia que podemos utilizar, el que nos podemos crear, que simplemente es pues, un botón para clasificar las piezas. En el primer ejercicio esto no lo vamos a tener disponible porque no vamos a cambiar la tarea por entradas y salidas digitales, eso lo vamos a hacer por comunicaciones. Y aquí nos identificará cambiando la pieza de un color u otro y veremos que el eje va a una posición u otra. Y en principio eso es todo, ¿vale? Aquí tenemos una relación del material que vamos a utilizar en la práctica y del software, tanto la relación tanto del material hardware como software que vamos a emplear. He añadido también en este guión unos anexos que explicaremos en posteriores vídeos de las características tanto del driver. Nosotros estamos utilizando un driver de SMC que tiene un conector de entradas en PNP. ¿Vale? Esto es la explicación de cada uno de sus pines y también he añadido cómo es el cronograma para volver al origen o para alcanzar una determinada posición. ¿Vale? Esto ya lo analizaremos posteriormente. Y también se ha añadido cuál es el conectorizaje o cuál es la relación de entradas-salidas para hacer luego en el TIA portal del programa, pues así vemos que el ocupado del driver pues va a esta entrada a la I124.0, ¿vale? Ese es el direccionamiento que utilizamos. Y por otro lado, este es el bornero explicado. Por un lado, el destino externo sería el pin que corresponde con el driver y el destino interno sería el pin que corresponde con el PLC. Los colores, ¿vale? Así sabremos que el cable rojo, el que va al bornero, al pin 1 del borne 12 del PLC, es la alimentación, es el 24 voltios, y también sabremos, por ejemplo, hablando antes que habíamos hablado del ocupado, del BISI, pues es el cable blanco, y el cable blanco va al tornillo 2. Ese tornillo 2 que estamos viendo, esto está sacado con el E-plan, pues sería este tornillo 2. Simplemente es por tener claro cuál va a ser el direccionamiento de entradas-salidas para entendernos con el servodriver. Este cableado de entradas-salidas está ya hecho, simplemente nos tenemos que adaptar a él. Y lo mismo para la cámara. Aquí vemos las características de la cámara y sus aplicaciones pues a nivel industrial. Esto es un extracto del manual. Y vemos también el conectorizaje, en este caso del módulo que vamos a utilizar de ampliación. Aquí hay una errata. Este módulo aquí pone 322. Esto realmente es el módulo 323, ¿vale? Simplemente es una errata tipográfica, no es que esté mal el cableado ni nada por el estilo. Pues aquí es donde vemos las 4 salidas de la cámara, que son 4 entradas del PLC, y lo mismo la salida del PLC, que sería la entrada de la cámara para el disparo,
esto sería para el primer ejercicio, tal y como hemos dicho. Y aquí vemos el bornero explicado, pues exactamente igual que el otro. Los destinos externos son los que van a la cámara y los destinos internos son los tornillos del PLC. De forma que, pues por hacer un seguimiento, vemos aquí salida 0 de la cámara Connex y vemos que va al tornillo 2. Si yo voy al tornillo 2 de este módulo, ¿vale? Pues ahí lo veo. Este es el tornillo 2, el output 0 de la cámara. Bueno, sin más, esto ya realmente está hecho y lo que nos interesa a nivel de programación sería esto, porque el cableado, pues repito, ya lo tenemos hecho, pero la asignación la tenemos que conocer. Y en principio en este vídeo no tiene más objetivo que el explicar un poco lo que es este guión sin entrar en detalle de cómo se hace cada una de las cosas. Ahora en posteriores vídeos lo que vamos a hacer es ir explicando cómo se programa la cámara y cómo se programan distintas tareas y cómo se programa el driver y cómo se programan distintas posiciones.